porque recordemos que en Irapuato es el principal atractor de inversiones en el estado de Guanajuato, extranjeras, sobre todo de que armadora se refiere, y no solo produce una contaminación al aire, ¿no? En sus procesos industriales. Recordemos que ha habido muchas demandas por comunidades en cuanto a la contaminación de cuerpos de agua se refiere, en cuanto a las grandes extensiones de uso de suelo que piden su cambio y que eran forestales y ahora son de uso industrial, y a los innumerables serie de parques industriales que se siguen abriendo a lo largo del corredor industrial. Esto afecta. La remediación de estos impactos no se ha desarrollado, incluso los bancos de material para poder hacer las plataformas de estos materiales y vienen en colación a las minas, en cierta medida que se comentaba, consumen y destruyen gran parte de nuestro área de boscosa y no se remedian estos impactos. Bien, ¿qué hay que hacer en Irapuato? Número uno, pues leer de los alcances y los términos a los que estamos obligados por parte del área de planeación del municipio, porque no se ha invertido ni un peso en la administración pasada en este tema, ¿no? Es un tema que, como dije, desde el 2013 se conocía y a la fecha poco se ha hecho en el tema. Hay que definir una política municipal, el programa de gobierno, los programas operativos y por supuesto que se va a reflejar en el presupuesto de egresos para atender este tema de manera urgente. La administración pasada me queda claro que no tenía idea de cómo gobernar y mucho menos de qué hacer al cometer un ecocidio en el polígono de Vivero Revolución. Devolvió el Parque Ecológico de Irapuato al Estado, no dio continuidad a la tecnificación del riego de la Purísima, no actualizó el programa de manejo del área natural protegida, no apostó a la creación de un parque solar municipal y mucho menos apostó por un programa municipal de diseño de corredores verdes intraurbanos, algo que ya se está generando en Aguascalientes, en Querétaro, en San Luis Potosí. ¿Por qué es relevante conocer esto? Bueno, la gente debe conocer esto porque en la medida de sus posibilidades debe de sumarse e involucrarse en el tema. La guerra del agua, como bien decían que vendrá en un futuro, si seguimos explorando pozos a más de 500 metros aquí en Irapuato, yo creo que el tema no es para dejarlo de lado. David, nada más una cosa. Estás hablando que la administración pasada dejó de hacer una serie de acciones, evidentemente con base a la responsabilidad que le corresponde. O sea, no es que dejó de hacer y nada más, sino que con base a las responsabilidades 2013 no hizo absolutamente nada. ¿Cómo estamos ahora? ¿Esta es la inercia? ¿Esto es algo pendiente? Sí, es algo que sigue pendiente. Por eso cuando criticamos los programas operativos y las tareas que tiene la administración, debemos de asegurarle la calidad de vida a los irapuatenses. Parte importante es el agua. Sin el agua, pues poco podremos hacer aquí, muy pavimentada la ciudad, muy bonita, pero sin agua no vivimos. Eso es importante. Otro dato interesante que encontré es que la temperatura del medio ambiente y la temperatura del suelo están inhibiendo el desarrollo de cosechas. Teniendo el Sinvestab y el Angevio aquí, pues bueno, sería importante sumarlos a esta estrategia de cambio global, de calentamiento global. Ellos ya generaron un esquema para el genoma encontrar del genoma del maíz y es importante que nos ayuden. Traje la portada nada más de una publicación donde ya están trabajando en República Dominicana, en Nicaragua y en Ecuador para una estrategia regional para la investigación y adaptación del frijol y maíz dentro de los escenarios del cambio climático. Todos están chambeando en el tema. Veo trazado el municipio que también versa otra de sus fortalezas en lo que es la agricultura. En Aguascalientes se elaboró un plan de acciones inmediatas de adaptación para el cambio climático, su relleno sanitario, su sistema de corrección de basura, el plan de manejo y control del agua pluvial, el uso del agua potable, el tratamiento para el reuso del agua negra, pero no solo en zona urbana, también en zona rural. Una estrategia muy interesante que desarrollaron. Es importante que Irapuato defina otra vez su cartera de proyectos, ataque las priorizaciones y asegure el agua a largo plazo en el municipio. Recuerdan que la batería de pozos del 20, bueno, hubo un problema ahí, se encontró cianuro en algunas de las análisis que se hicieron y se paró el proyecto, pero no se han hecho esfuerzos adicionales por seguir teniendo fuente de abastecimiento a largo plazo. Quizá la más clave en esto, ¿qué va a suceder? Porque se comprometieron con las empresas que vinieron de entregarles agua entre 15 a 20 años. ¿Qué hacer entonces con todo esto y cómo englobar el proyecto? Yo creo que las estrategias tendrían que venir incluso de inicio
y en una estrategia de combate a la pobreza, en modernizar el campo. Mucha gente no tiene acceso al empleo por su nivel educativo o por las tareas que tiene, pero sí tiene cultivos familiares. Es importante apostarle al campo. Siempre se ha dicho, nunca se hace. El otro tema es cierto. A las industrias, la mayoría consumen agua para sus procesos, no se diga la de la fundición de motores, para enfriar, consume enormes cantidades de agua. Igual la industria agroalimenticia, aquellos que producen congelados y todos estos procesos de lavado, refrigerado y todo, consumen grandes cantidades de agua. Y en efecto, no veo la estrategia clara. Se quedó en aquel entonces, hace más de 7 años, la batería de pozos del 20, no se ha reactivado una estrategia clara que vea de manera tangible para poder asegurar el agua, sobre todo para la gente, el campo y la industria en los próximos 40 años. Es algo que preocupa. Yo creo que hay que apostarle a los proyectos de industria limpia. Como mencioné, hay una cartera de proyectos que ya existen. El humedal en Castro del Río es un área importante, es un proyecto que se encuentra a nivel ejecutivo desde hace más de 5 años. El parque lineal del río Silao es otro punto importante. Ahí encontramos ya aves muertas a espaldas de la ciudad deportiva. Hay que reciclar y reactivar el patronato del Parque Ecológico de Irapuato. No puede ser posible que estén un montón de hectáreas ahí sin un control y sin un uso para la gente. Los corredores verdes intraurbanos, como pueden formarse aquí en el tercer anillo vial, son proyectos interesantes. En breve expondré algunos temas de este tipo en proyectos específicos. La tecnificación del riego de la Purísima, bueno, ya lo dijimos, eso permitiría la recarga de los mantos acuíferos Israel, utilizando aguas superficiales, ¿no? Y dejar la de los mantos como estratégica para tiempos de sequía. Hay que redefinir una verdadera área natural protegida. La que se tiene ya se la comió el cuarto cinturón vial, el desarrollo y todo. No hay corredores faunísticos que atraviesen el libramiento norponiente, que nos lleva por acá atrás de Irapuato, de León a la Gillette. No hay corredores faunísticos, entonces hay que delimitar que tenga una verdadera biodiversidad. Ya no hay biodiversidad ahí. Y el motivo que era la selva baja caducifolia ya no existe en esta área natural protegida, se acabó, entendámoslo. Hay que destinarle dinero a esto, hay que adquirir reserva territorial para reforestar. Siempre queremos reforestar parquecitos de 20 metros cuadrados y esto, así no funcionan las cosas. Necesitamos contener la ciudad y evitar los cambios de uso de suelo desmedido ante una expansión que nos lleva a una carrera por delante aquí de la ciudad. Hay que consolidar la mancha urbana. Para último, ya nada más quisiera agregar, hay 3 fondos no gubernamentales por aquello que dicen, no, es que no alcanza el dinero. Bien, el Fondo Especial para el Cambio Climático tiene dinero a través de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Hace 5 años, en el INPLAN, se dejaron unos indicadores ya elaborados para estos Objetivos del Desarrollo del Milenio en el combate a la pobreza. Y ahí hay dinero para esto, para el cambio climático. En otro lado también está el Fondo de Iniciativa de Energía Sostenible y del Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo, donde financia proyectos para energía, transporte, actividades agrícolas y forestales. Y la ONU también tiene un apartado especial donde hace concurrir recursos con la CEPAL para temas de modernización de agricultura y transporte público. No todo tiene que correr por las bolsas de nuestros impuestos. No me queda más que cerrar con que habría que pedir o solicitar transferencia de tecnología, como es la estrategia esta para el maíz. Hay otros proyectos también que pueden funcionar para México, como es la generación y validación de producción de hortalizas sostenible para pequeños agricultores, el programa de integración del transporte, que sigue estando muy de moda, y un programa para mejorar la calidad de vida mediante la construcción de viviendas adaptadas al clima.